Buenos días. Pues bienvenidos de regreso a CPR Latam. Continuamos con el panel sobre datos para el desarrollo y le doy el micrófono, la palabra directamente a nuestro moderador, Fernando Perini, por favor. Muy bien, espero que me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Bienvenidos a todos a nuestro panel de datos para el desarrollo. Mi nombre es Fernando Perini y trabajo para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Y en este panel vamos a hacer una discusión sobre las políticas, sobre la agenda regional de datos y inteligencia artificial en la región, tomando como base un trabajo reciente que hemos estado articulando con la Organización de Estados Americanos, construyendo sobre compromisos que los gobiernos de la región están haciendo sobre las dimensiones de política de datos y inteligencia artificial. Naturalmente son temas que están tomando mucho más relevancia en los años recientes y van a seguir siendo muy importantes para la región. Tradicionalmente se vían esas agendas de forma bastante aisladas, temas como inteligencia artificial, big data, datos abiertos, etc. Pero creo que más y más se está buscando hacer esfuerzos en la región para conectar esos diferentes aspectos y efectivamente trabajar de forma conjunta. Menciono en la cumbre reciente, la cumbre de las Américas recientemente, los gobiernos de la región pusieron en su documento de resultados ahí un compromiso de promover la transparencia, y leo acá para decir directamente, promover la transparencia y la responsabilidad de la gestión, publicación y uso de datos abiertos y tecnologías digitales, incluindo el desarrollo y el uso responsable y ético de sistemas de inteligencia artificial y otras tecnologías transformadoras, protegiendo al mismo tiempo la privacidad individual y los datos personales y promoviendo la equidad y el respeto por los derechos humanos y el crecimiento inclusivo. Asimismo, propiciar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los algoritmos que permitan su auditoría y evaluación técnica de una manera congruente con la legislación nacional y el derecho internacional. Yo creo que yo menciono eso porque efectivamente se están poniendo en la agenda muchas temáticas distintas, muchas temáticas que por veces se trató, que son grupos que hacen investigación de forma aislada muchas veces en la región, pero la intención es justamente buscar, se ve por ese compromiso que son temas que realmente tienen que venir junto y temas como privacidad, datos, etcétera, tienen que efectivamente tener más coordinación. Ese es el tema del debate. Y tenemos un panel con 3 instituciones que son think tanks, centros de investigación muy importantes en América Latina para efectivamente nos dar un poquito más, algunas ideas sobre esa discusión y discutir un poco más cómo avanzar en la agenda regional de datos para el desarrollo. Antes de entrar en las preguntas directamente, gostaria de que cada uno de nuestros panelistas hagan una breve presentación de quién son y de sus instituciones, muy brevemente. Quizá, bueno, empiezo quizá con usted, Judith, que está en el terreno, y perdón por no poder estar ahí, pero por favor, y naturalmente todos ya te conocen, pero seguramente queremos escuchar de ti también durante el panel. Gracias. Bueno, soy Judith Mariscal y directora del Centro Latam Digital, que es un centro de ciberpolítica que
que busca contribuir al desarrollo de políticas digitales para la región en América Latina. Más específicamente, y quizás esto pueda ser bueno para este panel, en esta red, en este hub que IDRC está creando sobre datos para el desarrollo, el Centro Latam Digital se va a enfocar en dos temas en específico. Uno es el uso de datos por parte de migrantes en tránsito en la frontera de México y Estados Unidos, así como en la frontera de Colombia y Venezuela. Y la otra línea de investigación es el estudio de la pobreza urbana, esa pobreza urbana que muchas veces es invisible a los que evalúan la pobreza, a los que miden la pobreza, y la identificación de estas islas de pobreza se hacen a través del uso de inteligencia artificial y otras herramientas digitales. Muy bien, excelente. Gracias, Judith. Y paso la palabra a Fabricio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias, Judith. Gracias, Fernando, por esta presentación. Mi nombre es Fabricio Sclorini. Yo dirijo ILDA. ILDA explora el uso de datos para el desarrollo de la región. Es una iniciativa de investigación que ha evolucionado en una organización. Ha estado muy presente desde el inicio de la agenda de datos abiertos en América Latina, trabajando junto con activistas, gobiernos, investigadores, tanto en la investigación básica acerca del uso de datos para el desarrollo, y en particular la apertura de datos, y por otro lado también en entender cómo generar políticas basadas en la evidencia, entre otras de nuestras actividades. Nuestro aporte al Hub y a este proceso que estamos iniciando aquí con otras organizaciones colegas, es por un lado entender cómo y si podemos estructurar marcos de gobernanza de datos en América Latina, amparados en principios fundamentales de los derechos humanos, pero entender cómo funcionan y para qué funcionan. Y por otro lado también continuar con nuestros trabajos de usos de datos para la inclusión, notoriamente en los trabajos que tienen que ver con la estandarización de datos de femicidios, también de estandarización de datos de violencia contra la comunidad LGTBQ+, y bueno, tratando también de justamente poner o ayudar a poner esos temas también en el centro del debate, en un momento también en donde, bueno, en América Latina existen iniciativas que pueden coadyuvar o no a este uso eficiente, pero también orientado hacia el desarrollo inclusivo de la región. Así que muchísimas gracias por recibirme. Excelente, perfecto. Gracias, Fabricio. Y también tenemos desde São Paulo a Michelle de Derechos Digitales, por favor. Olá, buenas tardes para todas y todos. Yo soy Michel Souza, soy director de políticas públicas de Derechos Digitales. Y Derechos Digitales es una ONG con sede en Chile desde 2005, que trabaja temas de intersección entre las tecnologías digitales y derechos humanos en América Latina. Y para este proyecto es necesario decir también que desde 2020 estamos trabajando intensamente sobre inteligencia artificial y centramos principalmente en el uso de los sistemas automatizados en el sector público y la toma de decisiones sobre su adopción y regulación. Entonces estamos haciendo investigaciones e incidencia local, regional y global sobre el tema. Y acá, en este hub, tenemos como objetivo también tener avances en la conceptualización de la participación significativa de las comunidades marginadas y identificación también de buenas prácticas relacionadas al tema, además de también construir elementos para el desarrollo de una agenda de IA que promueva también iniciativas de base ciudadana y comunitaria. Entonces es un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Juan. Perfecto, excelente. Y la idea es justo pensar de forma colectiva, aprovechar aquí, tengo algunas preguntas a ustedes, para pensar cómo una iniciativa latinoamericana, un programa interamericano para datos y desarrollo puede avanzar la agenda de la región, ¿no? Y cómo podemos aprovechar el conocimiento que ya tenemos en eso y construir un hub junto con otras organizaciones de la OEA para avanzar la agenda regional. Pero para iniciar, diría que, bueno, nosotros sabemos que la región sigue enfrentando déficits de infraestructura, falta de equidad, inclusión y la integración de la dimensión de derechos humanos en acceso a datos y plataformas. Muchas veces esos no son temas que están en todas partes, seguramente, en nuestra región. Naturalmente, los gobiernos de la región han reconocido la importancia de una agenda digital transformadora para la región en los últimos años, pero sigue habiendo, los déficits siguen ahí, ¿no? Pregunta a Fabricio ahí, los gobiernos se conocen esa como una agenda fundamental para la región y hay una oportunidad distinta ahora o ¿qué más, qué falta para avanzarnos en esa temática? Hay una breve respuesta. Nosotros desde ILA, en alianza con la red D4D o Datos para el Desarrollo en español, producimos un primer índice que se llama el Global Data Barometer o Barómetro Global de Datos, que tiene bastante evidencia acerca de cómo están los países de todo el mundo, más de 109 países, y en particular América Latina. Y lo primero que tenemos ahí es evidencia, ¿no? Entonces, evidencia de cómo evolucionó esto. Y les diría, las buenas noticias son que en algunas áreas, notoriamente en las áreas de transparencia presupuestaria, en las áreas de contrataciones públicas, en algunas áreas de desarrollo, ha habido una mayor consistencia en la apertura de datos, y eso en general es testimonio de un gran trabajo de estas comunidades, de servidores públicos, de activistas en torno a estas áreas, ¿no? Esa es la buena noticia. Después, si se quiere, si uno tendría que hacer un balance de los últimos 10 años. La no tan buena es que el barómetro también tiene información acerca de marcos de gobernanza de datos y leyes de datos, de protección de datos personales, ¿no? Y ahí América Latina presenta un panorama muy dispar, digamos, ¿no? En materia de tanto de la propia normativa, pero también de las capacidades. Y finalmente el gran hueco de América Latina en todo esto es cómo hacer uso, es decir, las capacidades que tienen los países para efectivamente hacer uso de los datos para el desarrollo. Entonces, esos mensajes que ustedes pueden ver en el barómetro me hacen pensar un poco que esta es una de las pocas veces, o la primera vez quizás, que los estados reconocen un compromiso ya con todas las letras, ¿no? Los problemas que esto tiene. Generalmente yo les diría que hace unos 10 años, o tal vez 8, el tono era mucho más optimista, ¿no? Era como buenísimo esto para el desarrollo económico de nuestra región, ¿no? Y ahora es como, bueno, sí, pero esto también trae una visión más integral, ¿no? Del fenómeno, donde ya claramente los estados visualizan temas de derechos humanos, visualizan temas de privacidad. Entonces, creo que este es como si se quiera, aunque sea el cambio a nivel narrativo, lo cual no quiere decir que esto se traduzca en lo que los estados hagan en la práctica, ¿no? Y creo que este es el desafío. Notoriamente, con el caso del uso de herramientas intensivas de datos, si se quiere, machine learning, o como se le conoce más usualmente como inteligencia artificial, tenemos casos de usos promisorios, de usos, bueno, documentados por varios actores, nosotros con un programa en particular como Empatía, pero hay más documentaciones de usos promisorios de estas tecnologías, y de usos bien complejos, ¿no? Y de usos que en algunos casos violentan directamente los derechos humanos, como han sido algunos casos en materia de migración, o algunos casos en materia de uso de reconocimiento facial en las ciudades. Entonces, frente a esta complejidad, yo creo que la novedad es que los gobiernos parecieran, según su declaración y según sus posteriores acciones, abrir un espectro más amplio al fenómeno digital, ya no solo en temas de desarrollo económico, sino en temas de desarrollo social y de custodia de los derechos de su población.
El problema es que nos encuentra en un momento un poco complicado para la democracia latinoamericana, ¿no? Entonces eso es un perfil más general. No digo que las personas en esta mesa, ni siquiera en esta conferencia, tengan demasiada influencia sobre eso, pero claramente el escenario ha cambiado, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo la tecnología, y en particular este tipo de tecnologías, coadyuvan a fortalecer esos marcos democráticos o no, ¿verdad? Y creo que ese es parte un poco del juego. Para aclarar, Hilda siempre está muy a favor de que sí y de que tratemos de usar esto básicamente en favor del Estado de Derecho y del fortalecimiento de nuestras democracias, pero bueno, claramente eso hoy no es unánime en América Latina y ese creo que es el riesgo mayor. Y si están viendo a mi hijo en pantalla es porque me está acompañando en esta transmisión, lo pueden ver acá atrás y nos va a acompañar posiblemente durante el resto de la jornada. Excelente, muy bienvenido. Y muy buenos puntos y efectivamente nos da un pantallazo de donde estamos con algunas evidencias, algunos estudios necesarios para tener una idea de dónde estamos, ¿no? Y un punto que tú resaltas ahí, Fabricio, justamente que la adquisición en relación a legislaciones y normas, todavía tenemos muchos déficits en la región, ¿no? Muchas áreas para mejorar. Pregunto a mi colega, a Michelle, que si puede nos decir un poquito más por qué esas no son suficientes para todavía, ¿qué falta, no? ¿Qué falta en esa área de regulación? ¿Dónde están las áreas más necesarias? ¿Dónde están los problemas y las oportunidades de trabajo en la región? Gracias. Sí, yo creo que es una pregunta compleja también, pero para resumir, en resumen, yo creo que hay normas que son también un poco obsoletas en la región. Entonces nosotros vemos que ahora estamos discutiendo en países legislaciones de protección de datos y la necesidad de actualización de estas normas. Yo creo que este es un punto. Creo que también tenemos que observar que las normas que existen, las normas existentes, también no están siendo aplicadas en muchos casos. Entonces, nosotros vemos problemas con relación a la aplicación de las normas de protección de datos y normas de consumidor, por ejemplo, normas más generales. Y yo creo que hay otro problema también, hay una cuestión que es necesario construir capacidades en las instituciones, o sea, para aplicar la norma, para aplicar la legislación, es necesario construir capacidades en las instituciones. Y hablo, por ejemplo, de gobierno, sea, por ejemplo, los legisladores para hacer una regulación, una legislación mejor. Por ejemplo, el propio ejecutivo, las agencias reguladoras, las diversas esferas del poder ejecutivo, pero también en capacidades en la propia sociedad civil. Y digo eso, por ejemplo, para que la sociedad civil pueda comprender los temas, pueda comprender los riesgos, para que sea capaz también de actuar activamente con relación a los riesgos, con relación a los daños que nosotros tenemos en los casos que estamos discutiendo. O sea, la sociedad civil también tiene que ser capaz de discutir las normas, de hacer investigaciones sobre estos efectos negativos y contra también los derechos humanos. Pero también un punto que es importante es necesario capacitar a las personas que trabajan en el sector privado. Yo creo que hay muchas cuestiones que nosotros debemos entender y necesitamos entender que es necesario capacitación también en el sector privado. Y nosotros también cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, nuestras investigaciones junto con organizaciones socias demuestran también abusos y riesgos desde el sector público. Por ejemplo, limitaciones en los casos que estudiamos, los casos de estudio, limitaciones con relación a acceso a la información, limitaciones con relación a transparencia, limitaciones con relación a participación pública en las instancias de los procesos de toma de decisiones, por ejemplo,
que conducen al uso de sistemas automatizados. O sea, cuando existen tipos de participación, hay un limitado y pequeño grupo de expertos que habla sobre eso, pero en la realidad es una cuestión fundamental para la población, para los ciudadanos. Entonces, también tenemos identificado casos en que existe automatización, pero no hay posibilidad de una revisión humana, y eso hace con que la propia revisión sea como invisible para los ciudadanos. Por ejemplo, en lo que vimos en el caso de la implementación de un programa de transferencias de efectivos, de plata, de emergencia durante la pandemia acá en Brasil. Y nosotros también vemos problemas relacionados a alianzas público-privadas también, que en muchos casos hay una colaboración directa entre estas entidades estatales y las empresas sin consideraciones, por ejemplo, sobre legalidad, sobre necesidad, sobre proporcionalidad y una falta de evaluación de impacto, de evaluación periódica de cuál es la finalidad y cuáles son los mecanismos de supervisión de este tipo de alianza público-privada. O sea, necesitamos también que estas alianzas sean más transparentes, que tenemos condiciones de ver cómo se dan. Entonces, yo creo que, claro, no podemos entender que no necesitamos de regulación, pero necesitamos entender que la regulación también no es la solución para todo. Necesitamos contextualizar, necesitamos de más contextualización cuando pensamos en regulación de las varias leyes de los estados, y también pensar que son necesarias instituciones para que operen la implementación de esta regulación. Muy bien, excelente, Miguel. Creo que hace dos puntos súper importantes con relación a necesidad de mejorar la legislación, pero al mismo tiempo saber que no son necesariamente suficientes, ¿no? Efectivamente, hay que ir mucho más allá de las normativas y mismo de la capacidad institucional, ¿no? La necesidad de pensar la necesidad del punto de vista del ciudadano. Y con eso paso también, pregunto a Judith, pensando en las comunidades más vulnerables, ¿no? En un contexto de alta dataficación en este mundo, con riesgos a protección de datos personales, desinformación, violencia de género online, etc. ¿Cómo podemos encontrar el balance, ¿no? Y encontrar la forma de que encontremos buscar esas oportunidades, pero también trabajar con esas, saber que esa regulación tiene que atender las necesidades de los más vulnerables. Gracias. Judith. Creo que una continuación de las preguntas anteriores y complicada pregunta, pero creo que se suma un poco a lo que ya se ha dicho, porque de alguna forma creo que sin exagerar lo que estamos buscando es una justicia digital. Cuando en el mundo, en lo no digital, tenemos una mayor inequidad cada vez y la dinámica en las tecnologías, lo que pueden hacer, y ese es el punto en donde creo que nuestro trabajo como proveedores de evidencia de investigación y también de activismo tiene que ver con que eso no suceda. Creo que, como Michelle lo mencionó, tenemos una política regulatoria, pero esa política regulatoria no solo no es suficiente, sino hasta ahora no ha sido lo suficientemente ágil. Necesitamos una mucho mayor agilidad en las políticas regulatorias, en primer lugar, para enfrentar los tantos rezagos que de hecho teníamos antes de estas nuevas tecnologías como lo son la inteligencia artificial.
Y creo que parte del problema es que los funcionarios públicos y en general la sociedad, me parece, no hemos logrado aprender de las lecciones. Claro que ha habido muchísimos avances en el desarrollo y adopción de herramientas digitales, pero estas han sido insuficientes y en muchos casos mediocres. Y podemos hablar de 20 o más años de implementar estas políticas regulatorias en América Latina y en otros países en desarrollo, desde los telecentros hasta los nuevos planes nacionales de banda ancha. En ninguno de ellos, me parece, se ha dado algo que me parece elemental, que es que exista una política integral. Por supuesto que ahora lo hace más complicado frente a la tensión entre las oportunidades y los grandes riesgos que también ofrece la misma tecnología. Me parece que lo que aún no ocurre, y bueno, aquí hay algunos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones que creo que han hecho una gran labor en muchas cosas, en poder empezar a abrir el proceso de diseño e implementación de políticas regulatorias a ser inclusivas. Y a ser inclusivas quiero decir no solamente inclusivas de los usual suspects, ¿no? O bueno, de empresas que tienen intereses legítimos, de stakeholders que es importante que participen también y sean escuchados en este diseño. Pero lo que menos ocurre es que participe también en el diseño de políticas regulatorias y políticas públicas más amplias, como de cobertura social o de adopción de nuevas tecnologías. Son esas comunidades más vulnerables que no tienen una representación, y me parece que es parte de la labor de la política pública poder tener esa representatividad, ir a buscarlos, ¿no? Entender que es importante conocer cuáles han sido sus experiencias, cuáles son sus necesidades. Y algo que me parece esencial, esto de la política integral, a lo que yo me refiero es que lo que no se ha hecho en América Latina hasta ahora es trabajar en conjunto. Primero en conjunto dentro del propio gobierno. Se duplican esfuerzos tanto desde las políticas de banda ancha, que también como la inteligencia artificial son son tecnologías de uso múltiple. Tenemos a la Secretaría de Educación trabajando por su parte y a la Secretaría de Salud por su parte. No ha habido una agenda digital que tenga un liderazgo político del más alto nivel, a nivel de presidencia, que coordine los esfuerzos y que vayan todos con una estrategia básica. En el caso de México, hubo un intento de hacer esto en la administración pasada con la Estrategia Nacional Digital, que se encontraba en presidencia, pero fue un esfuerzo que llegó muy corto en sus objetivos. Sí se hicieron cosas importantes, se avanzó, pero no había un liderazgo político. No había un liderazgo político desde presidencia que le interesara realmente avanzar este tema y que además diera las coordinadas a los demás ministros de las diferentes secretarías. Entonces, de nuevo, se acabó duplicando y no teniendo pues lo que espero que ahora la OEA o a nivel internacional se pueda tener, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, es poder coordinarse, poder aplicar esta política integral. Y esta política integral me parece que incluye una agenda concreta, una estrategia de colaboración a nivel internacional también. Una de las cosas que está ocurre en Europa, por ejemplo, es qué hacer en términos de protección de datos, por ejemplo, y riesgos a la privacidad, con las plataformas globales, que su modelo de negocio básicamente está basado en la recolección de datos personales. Y
me parece que lo que se requiere ahí es una regulación a nivel internacional, una colaboración, digamos, a nivel internacional, porque estamos tratando con plataformas, con empresas nacionales e internacionales que requiere de esto, de pensar cómo el acceso a datos es un bien público, y desde esa perspectiva debería de haber esta política integral. Y una cosa más, creo que sí. cuando pensamos, y Michelle habla de la política regulatoria en términos de regulación del sector de comunicación, en general la industria digital, lo que estamos viendo es cada vez cómo empiezan a interactuar por ejemplo, la política de competencia, la disciplina, el pensamiento del concepto de lo que es una regulación en el mercado de competencia, con tratar de incluir dentro de su ecuación de una competencia efectiva el que también exista la protección de datos. Y una empresa en que no esté cuidando la protección de datos personales puede ser considerada como una afectación a la competencia efectiva. Gracias. Muy bien, Judith. Efectivamente, muy buenos puntos, y ese llamado a una política integral creo que es fundamental, ¿no? Que realmente una visión más holística del proceso todo, y teniendo naturalmente las necesidades de las comunidades más vulnerables en el centro, es fundamental, ¿no? Para que sea efectivamente una política que atienda a esos grupos. Hablando de un grupo específico que quizá por muchos años en América Latina fue olvidado un poco, y dentro de un contexto de pandemia y crisis, quizá podría preguntar a ti, Fabricio, el trabajo con la comunidad LGBTQ+, ¿cómo todo este proceso de digitalización ha afectado a esta comunidad en particular, y qué tipo de demandas distintas tienen esa comunidad con relación a la transformación digital en la región? Y se parece que Fabricio se desconectó. Bueno, tornaremos a Fabricio en la brevedad a medida que se conecte. Paso a derechos, preguntando entonces más específico en relación a las estrategias, porque creo que hay más y más interés en la región de esas estrategias más integrales, pero también la novedad son las estrategias de inteligencia artificial específicamente, ¿no? Gostaria de hablar, que pudiera decir un poquito sobre la naturaleza de las estrategias de inteligencia artificial que estamos teniendo en la región, un poquito más de detalles en eso. Y Fabricio, como yo te veo que conectaste, vuelvo a ti con la pregunta que tenía en un segundito, pero ahora Michelle, si puede, bueno, te invito a contribuir. Gracias. No, sobre las estrategias nacionales de IA, nosotros tenemos muchos países en la región con estrategias nacionales específicas de inteligencia artificial, por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay. Y nosotros tenemos que estas son estrategias que hablan de muchas cosas, de cosas variadas, o sea, hablan de cosas amplias, hablan de educación, hablan de infraestructura tecnológica, hablan de varios sectores, a veces sectores específicos. Entonces, son políticas públicas, es una estrategia que habla de políticas públicas de varios sectores, de varias cosas. También hacen un poco de reglamentación de inteligencia artificial. Por ejemplo, hablan de gobernanza, hablan de datos, de cómo los algoritmos deben se dar, y la transparencia con relación a eso.
pero también hablan de cómo el poder público, el sector público debe se utilizar de la inteligencia artificial. Entonces, son estrategias amplias. Nosotros tenemos una investigación desde Derechos Digitales que vimos cómo fue la participación en las estrategias digitales en Chile, Brasil, Colombia y Uruguay, y vimos que necesitamos de mayor inclusión con relación a participación en estas estrategias, de mayores formas de modos de participación, porque hay una participación de un público que es altamente especializado, pero necesitamos fomentar también la participación social en estos espacios, la participación de otros tipos de ciudadanos que no están en estos espacios porque no comprenden, no pueden saber también la importancia que tiene en esos espacios de participación, porque el poder público también necesita hablar el lenguaje de las personas, porque necesita fomentar la participación. Y esto es en términos generales de participación efectiva, pero lo que vemos en las estrategias son casos, por ejemplo, que nosotros llamamos de casos de un cierto encantamiento, que es el discurso más, digamos, optimista que Fabricio estaba hablando, en casos, por ejemplo, de seguridad pública en Brasil, casos que hablan específicamente sobre hacer reconocimiento facial para seguridad pública en el caso de la estrategia de Brasil. Nosotros también tenemos casos que son tipos de soft law, que son los principios éticos que están en estas estrategias, que tienen, claro, una baja normatividad, que no son leyes, pero tienen cierta importancia con relación al aspecto de las leyes y del uso ético de los datos y de los algoritmos. Y sobre los derechos humanos, tenemos que hay declaraciones que son dispersas. No tenemos tanta referencia a la posibilidad de hacer una evaluación de impacto en derechos humanos en nuestras estrategias, y hay algunos casos en que se indica la necesidad de tener más adhesión a los derechos humanos, o sea, ver cómo la inteligencia artificial puede adherirse más a los derechos humanos y a cumplir con estos derechos humanos. Entonces, en términos generales, yo creo que estas estrategias nacionales sí son importantes. Es un espacio de participación ciudadana que debe ser más, digamos, efectiva, y necesitamos construir más estas estrategias con base en evidencia, yo creo. Necesitamos también mecanismos de monitoreo de estos tipos de estrategia, porque es necesario que sea una construcción multisectorial, que todos los sectores puedan hablar, hablar sobre lo que es la prioridad, hablar sobre lo que debe ser una estrategia de Estado, y también yo creo que necesitamos tener en cuenta que no es solo el consumo de tecnologías, pero también el desarrollo. Deben ir asociadas con políticas concretas de desarrollo de ciencia y tecnología, que por ejemplo incluya acciones más proactivas por la inclusión de sectores que son históricamente marginalizados. Yo creo que tiene que ver también con lo que Judith hablaba de una política integral, o sea, una política que pueda ver el todo y pueda decir que para dónde vamos con relación a este tipo de tecnología, y con relación principalmente al respecto con los derechos humanos. Muy bien, Michel. Excelentes puntos. Yo creo que muchas oportunidades, ¿no?, de aprovechar eso, la nueva interés para refletir no solo sobre inteligencia artificial, pero revisar temas, ¿no?, de otras áreas donde estamos rechazados, ¿no?, de gobernanza de datos, de privacidad de datos, etcétera, ¿no? Aprovechar un poco para hacer tomar realmente una visión mucho más integral, mismo de ciencia y tecnología, como mencionas. Excelentes puntos.
Fabrício, veo que lograste reconectar. Aprovecho para hacerte dos preguntas y también voy a decir a la gente que está nos siguiendo por el canal de YouTube o en la sala que empiecen a pensar algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta que quieren compartir al panel, también pongan en el chat o vamos a buscar en la sala la medida posible también esas preguntas para discutir un poco en conjunto essa agenda regional do ponto de vista de dados para o desenvolvimento. Então, vão pensando sobre suas perguntas e vão ponendo no chat que nós estamos monitoreando. Fabrício, aproveito e te hago essas duas perguntas já ao mesmo tempo e agradeço com uma certa brevidade para darmos um pouquinho de tempo para um pouco de debate ao final. Uma é a que já havia mencionado antes é sobre o tema do LGBTQ+, da comunidade que realmente não ha sido pouco de muito da percepção geral das políticas no passado e creo que estão mais ativos e mais involucrados nos últimos tempos, e há riscos específicos, não? Que tipo de riscos há e que tipo de demandas há que são distintas para essa comunidade? E outra que já aproveito e te pergunto, do ponto de vista de data sharing, compartilhar dados na região entre grupos privados e governo e outros atores, não? Esquemas que não são... Sabemos que tu tens uma tradição no tema de dados abertos, pero naturalmente, e há uma tradição na região no ponto de dados abertos, pero em temas de compartilhar dados que são mais... que necessitam outros modelos, não, mais sofisticados e mais controlados para compartilhar. Quais são as experiências da região e como temos que avançar nisso? Bueno, voy a arrancar por lo último acerca de los modelos de data sharing o modelos de compartir datos. Y ahí la región tiene algunas discusiones, pero hay poco, o por lo menos desde donde nosotros miramos, hay poco efectivamente hecho. Es decir, no estamos viendo, al menos bajo estos formatos, un montón de acuerdos de data sharing, ¿no? O sea, no está pasando, aunque sí hay indicios de que algunos están bajo el radar, de alguna manera, lo que pasan, sí que nos damos cuenta, por ejemplo, en el sector financiero, con datos personales para el análisis de crédito. Y ahí hay un proceso que incluso algunos estados, algunas, digamos, corporaciones están haciendo, y bueno, no es necesariamente malo ni bueno, lo que tiene que ver ahí más bien es qué condiciones y qué reglas hay, y ahí es donde está un poco digamos, el gap, ¿no? Que no hay criterios rectores para esto. Después hay países que están empujando discusiones o empujaron en el pasado discusiones acerca de data marketplaces, como le decían ellos, pero de vuelta, esas reglas, si hay un trabajo ahí interesante acerca de cómo construir estos llamados mercados de datos, no está muy claro qué tipo de infraestructura podrían empujarlos, ¿verdad? Y el valor que genuinamente crean. Entonces, aquí yo creo que lo que vemos en América Latina es un espacio muy fragmentado en torno a esto, a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea en materia de su, entre comillas, mercado de datos, ¿no? Y eso es porque para que estos mercados de datos se configuren también se necesita regulación relativamente homogénea, ¿verdad? Y eso no está ahí. Y ese es un gran desafío para América Latina. Y por otro lado también, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de mercado, qué tipo de reglas se configuran? Todavía no está del todo claro. Entonces, ahí hay un debe. Más allá, ya te digo que en algunos países existen experimentos en torno a esto, y en algunos casos que podrían ser bien beneficiosos para los estados, ¿no? Por ejemplo, institutos de estadística obteniendo datos de las plataformas acerca de usos de housing en los países o tráfico en los países. Ahí claramente hay acuerdos que sirven al interés público también, ¿no? O sea, o por ejemplo plataformas del estilo Waze. El problema es que, digamos, nuevamente son ad hoc, no son para todos, no pueden ser tampoco
la única fuente de guía para una política pública. Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? Cómo concatenar esos procesos. Y sobre también inclusión, es otro desafío para América Latina porque, bueno, las comunidades que tradicionalmente han sido invisibilizadas, como es el caso de la comunidad LGTBQ, el problema que también hay ahí es que al visibilizarlas se genere más discriminación, ¿verdad? Entonces, es un proceso, hay algunas experiencias interesantes en México también en materia de censos, posiblemente también en Colombia. Y bueno, el trabajo que nosotros hacemos en torno a la violencia lo hacemos justamente para que los estados visibilicen a través de la estandarización de datos la violencia que se ejerce contra esta comunidad desde los propios estados y también desde la sociedad, ¿verdad? Los distintos tipos de violencia que hay emergen. Y en general nos hemos encontrado, dependiendo del campo, con organizaciones que son de base, que por ahí no necesariamente han estado cerca de la agenda de tecnología y de uso de datos, entonces ahí también hay un tema de capacidades, aunque también hay diversidad, y es decir, hay maneras en las cuales encontrarse, ¿no? Y un poco en este último evento que organizamos, América Abierta, ha habido ahí también algunas discusiones acerca de cómo avanzar esta agenda, lo cual para nosotros es como muy bienvenido, ¿verdad? Porque genuinamente es parte de nuestro debe como comunidad en términos de inclusión. Muy bien, bueno, gracias. Excelente, muy buenos puntos, excelentes puntos, Fabricio. Y nos pone a pensar sobre varios aspectos ¿no? de cómo regulamentar en diferentes áreas temáticas. Voy a llamar a Judith para una pregunta, pero quizá va a ser la última pregunta que voy a compartir con todos para ir buscando cerrar y dar algunos minutitos, por lo menos, para alguna pregunta que venga de la audiencia. Y si hay preguntas, por favor, avisarme dentro de sí, por favor. Hola, ¿ya? Judith, do ponto de vista de evidência, que evidência é necessária para o desenho? E naturalmente, há muitas evidências necessárias, não? Se puder dizer uma ou duas coisas essenciais que te parece essencial que construyamos no curto prazo, e qual seria? E já aproveitando, já te hago a pergunta: qual é o papel da colaboração regional e internacional para construir essa evidência? E creio que essa vai ser a pergunta também que hago daí para cerrar a Fabrício e a Micaela. Judith, por favor. Sí, gracias. A ver, brevemente, me parece que se ha tocado esto en otras preguntas, pero el que los institutos de recolección de datos avancen mucho más en desagregación de datos, en homogeneizar datos con otros países a nivel internacional, es decir, ¿no? que también se pueda ver esta misma colaboración en la recolección de datos y de evidencia con otros institutos. Y además que estos datos puedan ser mucho más de tecnología de punta y de nuevo, creo que esto lo volvemos a repetir en cada pregunta, pero que sean inclusivos. O sea, claro que son muy importantes los índices, o en general evidencia cuantitativa, pero la evidencia cualitativa, por ejemplo, en términos de cuál es la experiencia para comunidades como la LGTBQ+, en términos cualitativos y de entrevistas, eso me parece sustancial y eso creo que no se ha hecho, recolectar una información más globalmente en este sentido. Y me parece que para esto es tan importante que es un mecanismo, una herramienta muy útil para crear conciencia, porque entre nosotros podemos estar muy de acuerdo como speaking to the choir de qué tan importante son las herramientas digitales, pero me parece que no siempre es tan claro para los funcionarios públicos o para la sociedad en general para qué sirven y también cuáles son los riesgos de
de que estos no sean inclusivos, participativos y regulados, ¿no? Estamos hablando pues casi como de el futuro de la democracia, pensando en malinformation, en casos que hemos visto. Entonces, sí me parece crucial que esto es lo que acabaría con la segunda pregunta, de alguna forma incluida aquí, que desde lo que nosotros estamos produciendo, por ejemplo, en evidencia como centros de investigación o incluso en aportar datos a nivel nacional, cuando estamos tratando con, por ejemplo, en el caso de migrantes que se enfrentan a lo que se llama malinformation, o sea, que no es fake, o sea, no es que sea falsa, sino es información más allá que falsa, que se está utilizando por el crimen organizado, por ejemplo, para poder cooptarlos a sus redes o a trata de blancas en este caso. Entender la importancia a nivel regional y colaborar en ese sentido me parece muy importante. Que un organismo regional como puede ser la OEA o diferentes a nivel internacional también hagan un llamado a la conciencia de políticos a nivel internacional y hasta un poco de shaming, ¿no? que haga a políticos que estén renuentes a entender la importancia de esto y actuar sobre ello. Entonces, sí, me parece esencial la colaboración con organismos internacionales. Excelente, muy buenos puntos, excelente. Michelle, de tu lado, ¿qué te parece? ¿Qué evidencia es necesaria ahora y dónde y cómo, en qué área tenemos que colaborar más desde el punto de vista regional e internacional? Perdón, Sí, yo solamente que creo que esto es, digamos, es probablemente llevar agua a nuestro molino en el caso del hub que estamos tratando de crear, pero me parece importante que parte de los objetivos de esta red de desarrollo de datos para desarrollo justamente busque eso, ¿no? Busque esta colaboración internacional e incluir las voces nacionales y regionales en este llamado a una agenda digital transformacional. Muy bien, excelente, Judith. Gracias. Michelle, por favor. Sí, no, yo creo que la colaboración es sumamente importante en este caso porque necesitamos también tener en cuenta, estamos hablando de muchas cosas, de muchos temas, de muchos tipos de regulación, de muchos proyectos en los gobiernos. Y yo creo que lo que Judith habló sobre aprender de las lecciones es muy importante. O sea, que nosotros podemos tener un hub, tener un espacio que podemos aprender con las lecciones, con los casos, yo creo que es sumamente importante. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en la región, con esta agenda regional para la transformación digital, por ejemplo, es sumamente importante porque, claro, establece compromisos, tiene una agenda de gobernanza de datos que yo creo que son temas importantes y yo creo, claro, que necesitamos también nosotros participar en estos desarrollos de estos compromisos. Y yo creo que lo global también es muy interesante y acá tener que construir y traer las evidencias, los casos, los riesgos y las posibilidades es sumamente importante. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, espacios como OSDE que tienen principios sobre inteligencia artificial desde 2019. Nosotros vemos también la ONU que habla de varios temas con relación a privacidad en la era digital y los problemas que la inteligencia artificial puede tener con relación a privacidad. Entonces hay una resolución, hay estudios, hay espacios que se discute eso, por ejemplo, con la alta comisión, los autocomisionados para los derechos humanos.
Y también yo creo que el documento de UNESCO de ética e inteligencia artificial también es un ejemplo interesante, pero yo creo que en todos esos casos hay una continuación del diálogo, o sea, se publica el documento, se publica la resolución, se publica el reporte y después nosotros tenemos que continuar evaluando si los estados están cumpliendo o no con los derechos humanos. Entonces, yo creo que este es un espacio importante para ver si estos estándares que nosotros tenemos en la agenda de derecho, digamos, derechos humanos internacionales, si los estados cumplen con estos objetivos, se cumplen con estos compromisos que tienen en lo internacional. Entonces, yo creo que hay mucho espacio de tener una colaboración que sea regional, pero también que sea internacional y global. O sea, vamos a dar voz para las personas que están sufriendo, que están teniendo daños con relación a la tecnología, pero también las personas que tienen algún tipo de cosas novedosas e interesantes con relación a la utilización de esta tecnología. Entonces, a mí me parece que la contribución y la colaboración es sumamente importante. Muchas gracias. Excelentes puntos y efectivamente muchos temas para agenda para seguir avanzando. Tenemos solo 2, 3 minutos ahora para cerrar nuestro tiempo, Fabrício, así que te pongo ahí para decir alguna cosa. ¿Qué evidencia falta y que cuál rol de trabajar desde el punto de vista regional e internacional también de tu lado? Tres cosas que creo que hacen falta. La primera también es el involucramiento más directo de las empresas en esto, tanto a nivel regional como a nivel global. Creo que aquí si bien los estados tienen un rol regulatorio a jugar, las empresas hoy juegan también un rol, particularmente algunas plataformas, muy poderoso en el uso de estas tecnologías emergentes. Y bueno, hay que empezar a discutir más seriamente los marcos de regulación sobre eso. Para los países del sur también falta un poco de reflexión propia acerca de los modelos a seguir a la hora de regularse, ¿verdad? O sea, hoy vemos modelos emergentes, tanto de Estados Unidos, China, tal vez el más completo de todos, Europa, y la cuestión ahí es ¿qué les sirve a los países del sur y particularmente a los latinoamericanos, ¿no? Y creo que esa es una reflexión que está pendiente para nosotros y que es parte de lo que también deberíamos ir construyendo. Y finalmente creo que sin duda comenzar a comprender la integralidad del fenómeno digital y empezar también a generar estas, si se quiere, agendas conjuntas de trabajo, es como el próximo paso, ¿no? Para mí te diría que esos son los tres pendientes y hacia dónde ir. Excelente, muy buenos puntos. Vamos a seguir en contacto, es un principio de un trabajo conjunto que estamos haciendo desde el punto de vista de Hub. Judith está en terreno ahí, bueno, nos va actualizando también, otros comentarios pueden haber. Yo vi que no hubo ninguna pregunta directa en YouTube, pero si hay preguntas ahí en México en sí, por favor, sigan con Judith y podemos compartir con los panelistas. Y naturalmente ese es un trabajo que, como dijeron todos, hay mucho trabajo hacia adelante, ¿no? Hay mucho que construir, hay una agenda que vamos a seguir desarrollando y avanzando. Así que muchas gracias a los panelistas, muchas gracias por compartir, por su tiempo. Y gracias, Judith, por tenernos acá. Pues muchísimas gracias a ustedes. Creo que hay varias preguntas, me dicen, pero el tiempo se nos acaba y como es híbrido, como saben, los estamos tratando de mantener el tiempo. Si tienes una pregunta rápida. Es que no es rápida, ok. Muy bien, vamos a enviarles las preguntas y continuar esta conversación en diferentes foros. Realmente súper interesante, gracias a los tres. Y continúa el panel de igualdad de género en el entorno digital con Marion Brancesco de Ipanetec, Javiera Fernández Medina Macaya de NIC
Brasil, Luan Méndez, Internet Bolivia, y Janet Martínez Toledo, Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias.